Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a seguir hablando sobre el perceptrón. En los vídeos anteriores ya hemos visto cómo aplicar este primer modelo sencillito de Machine Learning para la tarea de regresión lineal. En esta tarea, si os acordáis, el objetivo es que nuestro modelo nos dé un valor a la salida, un número, un valor real entre menos infinito y más infinito, a partir de unas características que le vamos a dar a la entrada. Como ejemplo, pusimos el caso de intentar entrenar un modelo para predecir el valor de una casa. Este modelo recibiría como entradas, pues por ejemplo, el número de metros cuadrados, el número de habitaciones, la localización de esta casa, y el objetivo es que la salida pues sea el precio de esta casa. Un modelo de este tipo pues podía ser muy útil para una herramienta de inversión financiera, por ejemplo, de forma que si nosotros sabemos que el precio de una casa está pues por debajo de su valor real, pues podríamos invertir en esa casa, por ejemplo. Lo que vamos a ver hoy es otro tipo de aplicación, otra tarea, que es la de clasificación binaria. En este caso, nuestro modelo, en vez de darnos un valor real en la salida entre menos infinito e infinito, cualquier número, el objetivo es que nos dé una clase. En el caso de la clasificación binaria, pues solo tenemos dos clases, obviamente, y el objetivo será que nuestro modelo nos diga si un elemento pertenece a una clase o no a partir de unas características de entrada. Un ejemplo de aplicación del perceptrón para clasificación binaria pues podría ser un sistema de ayuda al diagnóstico médico, por ejemplo. En este sistema le daríamos como entrada pues parámetros de nuestro paciente, pues su edad, su peso, temperatura, los síntomas que ha tenido, y la salida sería si este paciente, a partir de estas características, pues padece una enfermedad determinada o no. Clasificación binaria. Dicho esto, pues vamos a ver cómo lo implementamos. Vamos a ello. Muy bien, pues estamos aquí en un notebook en Google Colab y vamos a empezar repasando muy rápidamente qué es el modelo este del perceptrón. De todas formas, si no sabéis nada de este modelo, os recomiendo también que os miréis los vídeos anteriores. En el modelo perceptrón vamos a tener una serie de entradas, lo que llamamos los inputs, que normalmente los denotamos con la letra X, y cada uno de estos inputs pues es una característica diferente del elemento del cual queremos calcular algo. Por ejemplo, en el caso anterior que os comentaba del sistema de diagnóstico médico, que es un ejemplo de aplicación de clasificación binaria, pues cada uno de estos inputs sería una de las características del paciente, pues su edad, su peso, los síntomas que ha tenido, etc. Entonces, en el modelo perceptrón lo que hacemos es multiplicar cada una de estas entradas por su peso correspondiente, que normalmente denotamos con la letra W, y luego sumamos todos estos productos. Al final aplicamos una función de activación y ya directamente eso es la salida de nuestro perceptrón. En el caso del sistema de diagnóstico médico, pues si nuestro paciente está enfermo o no. Aquí tenéis la expresión matemática para calcular esto. Tenemos nuestro vector con los pesos del perceptrón, nuestro vector con las características de entrada. Hacemos su producto escalar, que si lo desarrollamos es esto de aquí, la suma ponderada, y luego le aplicamos la función de activación. Vale, en la tarea de regresión lineal, que es la que hemos hecho en los vídeos anteriores, esta función de activación era una función de activación lineal, que es como si no hiciésemos nada, ¿vale? La salida de nuestro perceptrón era directamente la suma ponderada, los pesos con los inputs, y ya está. Esto está bien porque nuestro objetivo era simplemente obtener un valor real entre menos infinito y más infinito, por lo tanto, ya con esto era suficiente. Para la clasificación binaria, pues ahora tenemos que hacer algo, ¿vale? Porque nuestro objetivo es que el modelo nos diga si nuestro paciente está enfermo o no, sí o no, ¿vale? Eso tiene que ser una salida binaria. Entonces, para conseguir esto, lo que vamos a hacer es aplicar una función de activación de tipo step. Esta función de activación nos va a dar como resultado a la salida 0. Si el resultado de hacer el producto escalar de los pesos por los inputs es negativo o igual a 0, y en el caso contrario, de que sea positivo, pues la salida va a ser 1. De esta forma, aplicando esta función de activación, pues nuestro modelo va a ser binario, o 0 o 1. Aquí tenéis la representación gráfica de lo que sería esta función de activación. ¿Vale? Si consideramos que x en este caso sería el resultado de multiplicar los pesos del perceptrón por los inputs, ¿vale? Todo lo que sea negativo lo vamos a poner a 0, y todo lo que sea positivo lo vamos a poner a 1. Es una salida binaria. Vale, pues ahora que hemos visto el ejemplo que queremos hacer, lo que necesitamos son datos, ¿vale? Un dataset que nos permita hacer esta clasificación binaria. Un dataset súper útil cuando estamos aprendiendo a hacer este tipo de aplicaciones de clasificación, ya sea clasificación binaria o en varias clases, es el dataset iris. Este dataset tiene información sobre 3 clases diferentes de flores y cada una de estas flores pues está determinada por 4 características, que son el ancho y la longitud de sus pétalos y de sus sépalos, ¿vale? En total 4 características. Y como digo, este dataset va muy bien cuando estamos aprendiendo porque es pequeñito y nos va a permitir aplicarlo a diferentes tipos de clasificación, ya sea clasificación binaria, multiclase, etc. Entonces, para conseguir este dataset y muchos otros datasets hay muchísimas formas, ¿vale? Podéis buscar en su web, descargarlo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la librería de scikit-learn, ¿vale? Dentro de esta librería tenemos el paquete datasets, donde tenemos muchos datasets, ¿vale? Podéis echarle un vistazo y ver todos los que hay. En este caso el que nos interesa es el iris. Y para ello simplemente importamos esta función. Y de esta manera
cargaríamos nuestro dataset iris. De este dataset queremos extraer dos cosas. Primero, las características, lo que va a ser la entrada de nuestro dataset. A esto le llamaremos X mayúscula. Y lo podemos sacar del atributo data de este dataset iris. Esto nos daría las 4 características. Sin embargo, para empezar y además para poder hacer visualizaciones que nos ayuden a entender qué está pasando, vamos a utilizar solo 2 características. En este caso utilizaremos la característica 2 y 3, que serían las 2 últimas características, que serían las que corresponderían a las características de los pétalos, ¿vale? Lo que es la longitud y el ancho. Luego también nos interesa la clase de cada una de estas flores, ¿vale? Esto lo podemos sacar con el atributo target del objeto este iris. Por último, podemos ver cuántas muestras tiene este dataset, que como veis pues serán 150 flores. De cada una de estas flores pues tenemos 2 características, porque nos hemos quedado solo con 2, y la etiqueta correspondiente a cada una de estas flores. Aquí podéis ver el dataset, ¿vale? Visualizado. Vamos a tener 2 características, la longitud y el ancho del pétalo, X1 y X2, y luego la etiqueta, ¿vale? Como podéis ver tenemos 3 clases diferentes, una que es iris setosa, otra iris versicolor y otra iris virgínica, ¿vale? Y cada una de estas clases pues está determinada por unos rangos, vamos a decirlo así, de lo que sería la longitud y el ancho del pétalo, ¿vale? En este caso queremos hacer clasificación binaria, por lo tanto simplemente nos vamos a quedar con una de estas clases y vamos a intentar distinguir entre las flores que son de esa clase y el resto que no lo serían. Hacer esto es muy fácil, simplemente volvemos a definir nuestro vector de las etiquetas y vamos a decir que todas las que tengan la etiqueta 0 sean la clase 1, que en este caso sería las azules, la iris setosa, ahora van a ser la clase 1, y el resto van a tener la clase 0. Por lo tanto, estas de aquí, las que serían las verdes y las amarillas, serán no iris setosa, ¿vale? Así haremos clasificación binaria en iris setosa, no iris setosa. Esto simplemente, todos los que tengan la clase 0, ¿vale? Será 1. Si recordáis, hacer esto nos va a dar un vector booleano de true y false, por lo tanto lo tenemos que convertir a tipo entero y ahora estará en ceros y unos. Si volvemos a hacer la visualización, pues ahora tenemos lo que os comentaba, ¿no? Ahora hemos convertido nuestro dataset para poder hacer clasificación binaria en iris setosa y no iris setosa, ¿vale? Como podéis ver en este ejemplo es muy sencillo, ¿vale? Simplemente poniendo una línea por aquí de alguna forma, pues vamos a poder separar nuestro dataset, ¿vale? Vamos a ver cómo conseguir hacer un perceptrón que haga esto. Vale, pues aquí tengo un esqueleto de una clase a la que voy a llamar perceptrón, ¿vale? Y esta clase va a ser mi modelo, mi perceptrón, que de por sí va a tener ya encapsulada toda la funcionalidad para poder entrenarlo y poder utilizarlo para hacer predicciones. Entonces, la primera función que vamos a definir es el constructor de esta clase. A este constructor le pasamos un tamaño, ¿vale? Que nos va a ser útil para definir la longitud de nuestro vector con los pesos, ¿vale? Si os acordáis, lo que necesitamos es un vector que vamos a inicializar de forma totalmente aleatoria con este tamaño, ¿vale? En este caso este tamaño será 3. ¿Vale? Porque tenemos 2 características más el bias, ¿vale? Por lo tanto, 3 pesos. W0, W1 y W2. Además, me voy a definir una lista vacía que simplemente voy a utilizar para ir guardándome todos mis pesos mientras voy entrenando, que luego utilizaré para hacer visualizaciones más adelante. La segunda función que vamos a definir es esta función call, que vamos a utilizar para calcular la salida del perceptrón. A esta función le voy a enviar unos pesos determinados y unos inputs determinados y lo que quiero es que me devuelva pues la salida, ¿vale? Aquella suma ponderada y aplicándole la función de activación. Pues muy fácil, ¿vale? Esto quiero que me devuelva el producto escalar de mis pesos por estas entradas y la función de activación, si os acordáis, si esto es negativo me tiene que dar 0, si es positivo me tiene que dar 1. ¿Vale? Esto con NumPy lo podemos hacer muy fácil directamente así, ¿vale? Entonces, si esto es positivo, esto va a ser verdadero, nos va a dar un 1. Si esto es negativo o igual a 0, esto no va a ser verdad, nos va a devolver un false, que también se puede interpretar como un 0. Vale, pues vamos ahora a implementar la función fit, que es la que vamos a llamar cuando queramos entrenar nuestro perceptrón, ¿vale? Cuando queramos ir cambiando de forma iterativa el valor de estos pesos para disminuir nuestro error. Si no os habéis visto los vídeos anteriores sobre el perceptrón, os recomiendo ahora mismo 100% que os los veáis porque ahí entro mucho más en detalle en todo el proceso de entrenamiento, ¿vale? Ahora estoy asumiendo que esto ya lo conocemos y vamos directamente a la implementación. Para entrenar el perceptrón utilizaremos, como siempre, el algoritmo de descenso por gradiente y en este caso seguimos utilizando la misma función de pérdida que en los vídeos anteriores, que es el error medio cuadrático. Lo primero que necesitamos es coger nuestros datos y añadirles una columna de unos al principio, ¿vale? Esto lo podemos hacer de esta forma con NumPy. ¿Vale? Vamos a coger nuestro
nuestra matriz de datos X y le vamos a añadir una columna de unos al principio. Vamos a seguir con la implementación de la clase y cuando acabe entraré un poquito más en detalle en este aspecto para que quede súper claro. Entonces ahora, si os acordáis, vamos a iterar por un número determinado de epochs. ¿Vale? Si os dais cuenta, este parámetro epochs es un argumento de la función, ¿vale? Nosotros vamos a determinar cuántas iteraciones queremos hacer. Aquí ahora tenemos que elegir cuántos datos vamos a utilizar para calcular la derivada de la función de pérdida en cada paso. En el vídeo anterior ya vimos diferentes variantes. Tenemos el batch gradient descent, stochastic gradient descent, donde solo utilizamos un valor por cada iteración. En el batch utilizamos todos los datos. Y luego el mini batch gradient descent, en el que utilizamos pequeños paquetitos, pequeños batches en cada iteración. En este caso, para mantener las cosas simples, vamos a utilizar el batch gradient descent, en el que en cada paso de iteración utilizamos todos los datos para calcular el gradiente. Entonces, lo primero que necesitamos es calcular la salida de nuestro perceptrón, ¿vale? En este caso, como ya hemos definido la función call aquí arriba, es muy fácil. Simplemente pasándole los pesos y los inputs, nos va a calcular la salida del perceptrón. Ahora tenemos que calcular la función de pérdida, que si os acordáis es el error medio cuadrático, que calculamos de esta manera. Cogemos las salidas de nuestro perceptrón, le restamos el ground truth, los valores reales, esto lo elevábamos al cuadrado y de todo esto calculábamos el valor medio. Ahora tenemos que empezar a calcular derivadas, ¿vale? Necesitamos la derivada de esta función de pérdida con respecto a los pesos. Y si os acordáis, esto lo podemos encontrar como la derivada de la función de pérdida con respecto a la salida del perceptrón multiplicada por la derivada de la salida del perceptrón con respecto a los pesos, ¿vale? Esto es la regla de la cadena de la derivada. Empezamos calculando la derivada de la loss function con respecto a la salida del perceptrón, ¿vale? Si derivamos esta expresión de aquí con respecto a este valor de aquí, que es la salida del perceptrón, pues ¿qué nos queda? 2 multiplicado por el valor medio de la salida menos el ground truth, ¿vale? Muy fácil. Y en cuanto a la derivada de la salida del perceptrón con respecto a los pesos, pues tenemos que ahora que derivar esta expresión de aquí con respecto a los pesos, que es W. Esto es W por X, la derivada de esto respecto de W es X, ¿vale? Es la derivada más fácil que hay. Por lo tanto, tal cual así. Y ahora una vez tenemos la derivada, pues ya podemos actualizar los pesos. ¿Vale? Si os acordáis, la ecuación era, cogemos los pesos y le restamos el learning rate, que si os fijáis también es un parámetro que le enviamos a esta función, ¿vale? Nosotros lo vamos a elegir por esta derivada, ¿vale? Ahora, de esta manera, cada iteración vamos a ir actualizando nuestros pesos y esta actualización la hacemos en aquella dirección en el que nuestra derivada es negativa, ¿vale? En el que en cada paso la loss function disminuye su valor, ¿vale? De forma que vamos a ir reduciendo este error iteración por iteración hasta que al final pues tengamos un valor de unos pesos que tenga un error muy bajo. Por último ya simplemente me voy a ir guardando estos pesos cada vez que los vaya calculando para luego hacer la visualización. Vale, un par de detallitos que no estaban funcionando. Aquí tenía puesto que esto era el producto de W por X y para que coincidan las dimensiones tiene que ser XW, ¿vale? Y otra cosa aquí, cuando calculábamos al final toda la derivada, esto también tiene que ser un producto escalar, ¿vale? No podéis hacer un producto normal porque si no tampoco coinciden las dimensiones. Y otra cosa que no había hecho bien es que para calcular la derivada de la loss function respecto a la salida, aquí no tenemos que calcular el valor medio, ¿vale? Porque si no nos da un solo valor y obviamente necesitamos la derivada para cada uno de los elementos del dataset, ¿vale? Por lo tanto también tiene que ser un vector. Ahora con estos cambios ya funciona bien. Vale, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo entrenar este perceptrón. ¿Vale? En este caso estoy fijando una semilla para que cada vez que corra esto me dé el mismo resultado. Defino mi perceptrón con la clase que acabo de hacer, ¿vale? Y diciéndole que utilice 3 pesos. Y voy a iterar por 10 epochs con un learning rate de 0,01, ¿vale? Entonces llamo a mi perceptrón a la función fit con mis datos, el número de epochs y el learning rate. Y una vez esto esté ejecutado, pues ya tendré mi perceptrón entrenado. Aquí podéis ver una visualización de este proceso de entrenamiento para cada epoch. ¿Vale? Cuando empezamos, debido a la inicialización, pues nuestro modelo dice que todo lo que tiene es no iris setosa, y a medida que van pasando las iteraciones, pues aquí veis cómo va evolucionando esta frontera de decisión, ¿vale? Esto es lo que se llama la frontera de decisión, que sería la línea en este caso que separaría todas las flores que son iris setosa de todas las flores que no lo son, ¿vale? Y como veis ya al final, en la última epoch, pues ya nos separa bien todo lo que está en esta región de aquí, que lo clasifica como iris setosa, de todo lo que está aquí, que lo clasifica como no iris setosa.
Ahora, si quisiésemos hacer una nueva predicción, pues aquí tenéis un ejemplo que es muy fácil. Simplemente sacamos los últimos pesos que nos hemos guardado, que serían los finales, los buenos, ¿vale? Aquí tenéis los valores de los 3 pesos, ¿vale? El primero que es el bias y los otros dos, este es el que multiplicaría la primera característica, que era la longitud del pétalo, y este es el que multiplicaría la segunda característica, que es el ancho del pétalo. ¿Vale? Entonces, si tuviésemos una flor nueva con esta longitud del pétalo, este ancho del pétalo, perdón, le añadimos el 1 al principio para que multiplique el bias y simplemente llamando al perceptrón con estos pesos y estos valores, pues nos va a decir si es iris setosa o no, ¿vale? En este caso nos dice true, ¿verdad? 1 es iris setosa, ¿vale? En este caso el punto 2, 0,5 pues estaría más o menos por aquí, ¿vale? Por lo tanto está bien, sería una flor iris setosa. Mientras que si le preguntamos, oye, ¿de qué clase es una flor que tenga longitud del pétalo 4 centímetros, son centímetros en este caso, y un ancho de 0,5, ¿vale? En este caso, si llamamos al perceptrón con estos valores, nos dice que no es iris setosa, ¿vale? Falso. Si vengo aquí, la longitud 4, 0,5 es una flor que estaría por aquí, ¿vale? En este caso, pues no es iris setosa, está bien. Vale, si recordáis el perceptrón, teníamos nuestra primera característica, que era la longitud del pétalo, la segunda, que era el ancho del pétalo. Cada una de estas características va multiplicada por un peso, W1, W2. Hacemos el sumatorio, calculamos la función de activación y esto ya es la salida de nuestro modelo, ¿vale? Sin embargo, también tenemos un peso extra, ¿vale? Que es el bias, ¿vale? Le llamo W0. De forma que la salida de nuestro perceptrón es igual a este bias por el peso 1 por la característica 1 más el peso 2 por la característica 2, ¿vale? Esto es nuestra salida. Nuestra matriz de pesos, lo que le hemos llamado la X, pues tiene una primera columna con todas las X1 y una segunda columna con todas las X2, ¿vale? Esto era la longitud y el ancho de cada uno del pétalo de las flores. Entonces, si intentamos hacer aquella operación de X por W, ¿vale? Si hacemos esto, simplemente haríamos x1 por w1 más x2 por w2. ¿Vale? En este punto podríamos sumarle w0, directamente haciendo la suma, pero lo que podemos hacer es aprovechar el producto escalar para hacerlo todo de una sola operación, ¿vale? Que directamente haga esto también, y para eso le añadimos esta columna extra con unos, ¿vale? De forma que ahora, cuando multipliquemos nuestro vector, nuestra matriz x por este vector de pesos, pues ya directamente hará la operación que nosotros estamos buscando, ¿vale? Entonces aquí le añadimos este 1 y ya está. Pues gracias a este truco de añadirle el 1 podemos hacer el producto escalar de los pesos por los datos directamente y ya nos hace todo el cálculo. De todas formas, más adelante, incluso las librerías que ya tienen todo esto implementado normalmente tratan el término de los pesos sin el bias y luego el bias por otro lado de forma separada, ¿vale? Nosotros también lo haremos más adelante, pero ahora para hacerlo todo más conciso y así también vemos diferentes formulaciones de los mismos modelos, ¿vale? Pues lo hacemos así. Si os fijáis en nuestro dataset, tenemos valores de la longitud del pétalo que van entre 1 y 7 aproximadamente, mientras que del ancho del pétalo pues van entre 0 y 2,5 más o menos. Si bien el perceptrón ha sido capaz de aprender estos pesos de forma correcta, es muy habitual trabajar con estos datos normalizados. Esto va a hacer que el perceptrón pues converja más rápido y a una mejor solución. Para normalizar nuestros datos tenemos varias estrategias. Las más utilizadas son las dos que os voy a explicar aquí. La primera sería normalizar nuestros datos para que estén entre 0 y 1, ¿vale? Para hacer esto, pues aquí tenéis un ejemplo de la implementación. Primero hacemos un print de los valores máximos y mínimos para cada una de nuestras columnas, de nuestras características, y vemos que el valor máximo de la longitud del pétalo es 6,9 y que el valor máximo del ancho del pétalo es 2,5, más o menos los que ya os he dicho antes, mientras que los valores mínimos son de 1 para la longitud y 0,1 para el ancho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el valor máximo sea siempre 1 y el valor mínimo sea siempre 0 para todas nuestras columnas, para todos los valores. Esa normalización la podemos llevar a cabo con esta expresión de aquí, ¿vale? Cogemos todos nuestros datos y le restamos el valor mínimo para cada columna. Y todo eso lo dividimos entre la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, también para cada columna. De esta forma, nuestra matriz de datos ahora está normalizada y el valor máximo y mínimo siempre va a estar entre 0 y 1. Otra normalización muy utilizada es que los valores tengan media 0 y desviación estándar 1. Aquí hacemos lo mismo, primero hacemos un print del valor medio y la desviación estándar para cada columna y vemos que el valor medio de la longitud de pétalo es de 3,758
y el valor medio del ancho es de 1,2 aproximadamente, mientras que la desviación estándar es de 1,76, 0,76 para la longitud y para el ancho respectivamente. Entonces el objetivo es que ahora esto tenga media 0, como veis aquí, y desviación estándar 1. Para hacer eso, pues aplicamos esta expresión de aquí, ¿vale? Cogemos nuestra matriz de datos, le restamos el valor medio y lo dividimos entre la desviación estándar. Y estos estadísticos los calculamos directamente utilizando las funciones que ya nos dan NumPy, min para calcular el valor medio, ojo, para cada columna, y también la desviación estándar. Aquí podéis ver un ejemplo de entrenamiento, exactamente con la misma implementación del perceptrón, lo único que hemos cambiado es los datos, ¿vale? Que ahora están normalizados, en este caso con media 0 y desviación estándar 1. Ahora lo que tenemos que hacer es guardarnos estos valores medios y de desviación estándar para cada columna, de forma que cuando queramos utilizar nuestro perceptrón, pues siempre a los datos nuevos que vengan les tendremos que aplicar esta nueva normalización. Para acabar vamos a hablar muy rápidamente sobre las limitaciones que tiene el perceptrón para clasificación binaria. En el ejemplo de antes era muy sencillito, ¿no? Intentábamos separar las flores que teníamos aquí del resto y era muy fácil, ¿no? Encontrar una línea aquí en medio que los separase sin cometer ningún tipo de error. Sin embargo, ahora vamos a intentar aplicar el mismo modelo, pero para otra de las clases, en este caso para la iris versicolor, ¿vale? Ahora no vamos a poder coger nuestro modelo y hacer una línea que separe estas flores de aquí que están ahora en color amarillo del resto que están en azul, ¿vale? Ahora es más complicado. Vamos a ver qué hace nuestro perceptrón en este caso. ¿Vale? Aquí tenéis el resultado del entrenamiento y como podéis ver, pues está oscilando mucho, ¿vale? El caso del perceptrón, igual que en regresión lineal, solo podemos hacer una línea para hacer regresión a nuestros valores. Cuando queremos hacer clasificación binaria con un perceptrón, lo mejor que podemos hacer es encontrar una línea que separe nuestros datos. Si eso se puede hacer, si nuestros datos son lo que se dice linealmente separables, el perceptrón va a ir de maravilla, ¿vale? Con este modelo pues ya podemos trabajar. Sin embargo, si nuestros datos no son linealmente separables, lo cual ocurre la mayoría de las veces, pues nuestro modelo sencillo, el perceptrón, pues tiene esta limitación, ¿vale? Que no va a ser capaz de separar nuestros datos con una simple línea y por lo tanto vamos a necesitar modelos un poco más complicados que veremos más adelante. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo aplicar el perceptrón para tareas de clasificación binaria, utilizando lo que ya conocíamos del perceptrón para tareas de regresión, pues simplemente añadiéndole esta función de activación de tipo step, que nos va a dar una salida siempre entre 0 y 1, pues ya vamos a poder aplicar nuestro modelo, nuestro perceptrón, para tareas de clasificación binaria. Hemos visto una implementación en puro Python y NumPy de lo que sería un perceptrón para clasificación binaria. Esta implementación la vamos a ir mejorando en futuros vídeos, le vamos a ir añadiendo nueva funcionalidad para que sea también más versátil y poder utilizarlo tanto en regresión como en clasificación, ya sea clasificación binaria o en varias clases, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Y también hemos hablado brevemente sobre el tema de la normalización, ¿vale? Normalmente estos modelos trabajan mejor si nuestros datos están normalizados, ya sea entre 0 y 1 o con valor medio 0 y desviación estándar 1. Y también hemos visto las limitaciones que tiene el modelo perceptrón para clasificación binaria, y es que si los datos no los podemos separar fácilmente con una línea, pues como habéis visto el modelo se vuelve loco y no sabe lo que hacer, y en estos casos vamos a tener que utilizar mejores modelos que ya os explicaré en otros vídeos. Y nada más, espero que os haya gustado mucho y que os sirva para aprender un poco más sobre este modelo, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!